Hola, hola queridos youtubers financieros, es un honor estar esta noche una vez más con ustedes en un video en el que me refería al fideicomiso. Me atreví a hacer un pronunciamiento sobre la ley de fondos de inversión con relación a si todavía podemos hoy cuestionar si en realidad es una ley de fondos de inversión o es una ley de sociedades de inversión. Bueno, algunos no tienen duda, consideran que no me debo de referir a una ley de sociedades de inversión, aunque bueno, pues por ahí todavía hay algunas legislaciones como la ley de el mercado de valores, donde podría existir la confusión. Desde luego, bueno, pues tratándose de este tipo de sociedades operadoras, pues dicen que ya existe, ¿verdad? Ya se ha confirmado que existe las sociedades operadoras de fondos de inversión y ya no se habla de sociedades de inversión. Sin embargo, pues no se ha homologado con relación a ese respecto en algunas legislaciones. Entonces me veo obligado a hacer la manifestación de qué está pasando y por qué de alguna manera pues sí se puede apreciar como esta reforma del 2014 sobre la ley de fondos de inversión, que en realidad pues curiosamente cuando lee uno el primer artículo y en el segundo párrafo mata de inmediato la denominación que le dio el propio legislador, porque como ustedes van a ver pues bueno, es sorprendente. Y así vamos a ver, la pregunta sería sociedad de inversión o fondo de inversión, no se confundan, vamos adelante con toda esta parte. Y lo que les puedo decir es que efectivamente desde el 4 de junio del 2001 pues siempre nos acostumbraron, ¿verdad?, a la ley de sociedades de inversión, pero a partir del 13 de junio del 2014 y ya pueden ustedes advertir a esa ley de fondos de inversión. En realidad lo que van a ver ustedes es que el decreto pues es del 10 del 01 del 2014 y a partir de ese momento ahora ya nadie habla de sociedades de inversión, ahora todos hablan de fondos de inversión porque están muy actualizados, pero tienen que ser cuidadosos con las lecturas. Y así vamos a ver lo siguiente. En el título primero de esta legislación, cuando se refiere a las disposiciones preliminares, en un capítulo único y precisamente respecto de esas reformas y ese capítulo curiosamente ya está adicionado, el artículo primero se refiere directamente a que esta ley pues es de orden público, de observancia general en los Estados Unidos. ¿Y qué creen? Esta ley de fondos de inversión tiene por objeto ni más ni menos que regular la organización y funcionamiento de los fondos de inversión. Maravilloso, no cabe la menor duda, se refiere a fondos de inversión. Entre otras cosas, también va a regular la intermediación de sus acciones en el mercado de valores y los servicios que deberán contratar para el correcto desempeño de sus actividades, así como la organización y funcionamiento de las personas que presten servicios en términos de este ordenamiento legal. Dijo personas, ¿verdad? Entonces hasta ahí vamos bien, no olviden ese concepto y vamos a ver el segundo párrafo al que me referí en la introducción de este nuevo video y por qué pues es necesario hacer esa precisión. Dice que en la aplicación de esta ley, las autoridades, ¿qué creen que es lo que van a procurar según el segundo párrafo de este mismo artículo primero con relación a la ley de fondos de inversión? Pues ni más ni menos que el fomento de las sociedades de inversión. ¿Cómo? ¿No debería de ser el fomento de los fondos de inversión? No, la misma ley después de referirse a fondos se refiere a que será el fomento de las sociedades de inversión. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Quién no homologa? ¿Quién se confunde? ¿Y quién confunde a los demás? Pero ustedes nunca se van a confundir porque, bueno, pues este segundo párrafo está después del primero y por lo tanto hasta aquí vamos 1-1, ¿verdad? Y en ese sentido, además de procurar ese fomento de las sociedades de inversión, sobre estas sociedades de inversión, pues va a procurar también su desarrollo equilibrado. Va a procurar también el establecimiento de las condiciones tendientes a la consecución de los siguientes objetivos, y ahí ustedes ya se encargarán de leer una serie de objetivos. A ese respecto, el artículo quinto
de la misma legislación en comento, cuando se refiere a los fondos de inversión, dice que los fondos de inversión, ¿qué creen que son? Pues sociedades anónimas de capital variable. Y su objeto, pues, será exclusivamente la adquisición y venta habitual y profesional de activos objeto de inversión. ¿De dónde vienen esos recursos? Pues esos recursos son provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital. Los fondos de inversión, ¿ustedes conocen alguna persona jurídica colectiva que se llame fondos o que tenga? Pues no, ¿verdad? Son sociedades anónimas, y son sociedades anónimas en este caso de capital variable. Y con relación a esto, pues lo que están haciendo esas personas jurídicas colectivas, esas sociedades anónimas, pues están colocando acciones que representan parte de su capital social y los ofrecen a persona indeterminada. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sociedades o fondos? Yo digo que ya vamos 2-1 y vamos a favor de sociedades, ¿verdad? Y a través de los servicios de intermediación financiera, estas sociedades, conforme a lo dispuesto de la Ley del Mercado de Valores y de esta ley, pues van a prestar esos servicios. Entonces, queda confirmado, ¿verdad? Ley de fondos de inversión o ley de sociedades de inversión o ley de sociedades anónimas de capital variable de inversión. Entonces, hasta ahí tenemos que el caso de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversión, pues son de los fondos de inversión. Entonces, en la ley general de sociedades mercantiles, pues debemos de incluir, ¿verdad?, que también hay una nueva forma, una nueva persona a la que se le denomina fondos, pero esos fondos, pues, que son sociedades anónimas. Y a ese respecto, ese capital social de los fondos de inversión se consideran como valores para efectos de la Ley del Mercado de Valores. Ustedes ya saben el concepto amplio de la Ley del Mercado de Valores, y si no, búsquenlo por ahí. Yo le llamo decálogo, no son nada más 10 conceptos, ¿verdad? Tiene mucho más conceptos la Ley del Mercado de Valores, y por ahí chequen el artículo 2 y se van a llevar grandes sorpresas. Y así hay un artículo 5 bis de esta misma legislación en comento, que no me estoy refiriendo en este momento a la de la Ley del Mercado de Valores, donde las expresiones que dicen sociedades de inversión, fondos de inversión, portafolios de inversión u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma por las que puedan inferirse el ejercicio de las actividades reservadas por esta ley a los fondos de inversión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De sociedades de inversión, de fondos de inversión, de portafolios de inversión o cualquier otra que de alguna manera se pueda dedicar, ¿verdad?, o inferir que se trata de fondos de inversión? Curiosamente, ¿qué dice? Hay una prohibición, ¿verdad?, que no podrán ser usadas en el nombre, en la denominación social, en la razón social, en la publicidad, en la propaganda o la documentación de personas y establecimientos distintos a los propios fondos de inversión. Entonces, si yo me refiero a un fondo de inversión como sociedad de inversión, ¿estoy equivocado? ¿O me refiero a un fondo de inversión como portafolio de inversión, estoy equivocado? ¿O si hablo de un fondo de inversión y hablo de crematística, estoy equivocado? Crematística no viene de crema, no tiene nada que ver con fresas con crema. Así que analícenlo y atiéndanlo en un diccionario de la lengua española, de preferencia pues el de la Real Academia Española. Y en ese sentido, pues bueno, podemos advertir todos estos conceptos. Recuerden que de acuerdo a los conceptos que manejamos, pues se supone que podemos presumir nuestro conocimiento. Y a ese respecto, pues vean la prohibición y la prohibición que no aplica tratándose precisamente de fondos de inversión. Entonces me puedo referir en forma diversa a los fondos de inversión y puedo hablar también de sociedades de inversión, pero ya vimos que los fondos de inversión son sociedades anónimas de capital variable, pues en todo caso pues debería de seguirse llamando la Ley de Sociedades de Inversión. Y a ese respecto, bueno, pues lo que podemos ver en el segundo párrafo de este artículo 5 bis es que se exceptúa de lo dispuesto, de lo ya comentado, las sociedades operadoras de fondos de inversión. ¿Cómo se llaman? Ya no se llaman, ¿verdad?, sociedades operadoras de sociedades de inversión. Ahora son sociedades operadoras de fondos de inversión o distribuidoras de acciones de fondos de inversión, las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, a que se refiere precisamente esta ley.
Entonces, en ese caso, estas que hemos señalado, pues sí pueden llevar esos nombres en donde, en su razón social, en su denominación, en su propaganda o en su documentación. Y desde luego, bueno, pues aquí ya no debe de caber la menor duda. ¿A qué nos referimos? Pues no hay problema, es indeterminado. Si se refieren a fondos de inversión o se refieren a sociedades de inversión o se refieren a portafolios de inversión o de otra manera, pues al final estamos a la regulación de esta legislación y no es incorrecto de que se hable de sociedades de inversión o de fondos de inversión indistintamente. Y entonces a este respecto, bueno, pues lo que podemos ver es que con relación a los certificados bursátiles fiduciarios, tenemos el caso que nos podría dar la clasificación, ¿verdad?, de algunos fideicomisos y parte de este artículo 5 bis de la Ley de Fondos de Inversión del año 2014, y tenemos los de desarrollo, que no son iguales a los inmobiliarios, ¿verdad?, o los indizados, que esos tienen que ver con ¿qué? Con el índice de precios y cotizaciones, ¿verdad? Siempre y cuando estos se emitan conforme a las disposiciones de ¿qué? Pues de la Ley del Mercado de Valores. Así que tratándose en el caso de las asociaciones, ya no nada más hablan de sociedades, sino de asociaciones de fondos de inversión y demás personas que sean autorizadas por la comisión para estos efectos, se podrá seguir hablando en los mismos términos. Entonces ya estamos peor. Ahora tenemos un concepto civil con un concepto mercantil, con un concepto de bursátil, y de alguna manera pues hacen una confusión tremenda, terrible en ese sentido. Por eso hay que precisar. En realidad, para mí, la Ley de Fondos de Inversión debe de sí cambiarse la denominación y seguirse llamando la Ley de Sociedades de Inversión. Y entonces, a ese respecto, bueno, pues lo que debemos de tomar en cuenta es que debemos de ser muy cuidadosos. Hay un título segundo en esta misma legislación y que se refiere a los fondos de inversión en ese capítulo primero y habla sobre la constitución de los fondos de inversión. El artículo 8 nos dice que para la organización y funcionamiento de los fondos de inversión se requiere de una previa autorización de la comisión. Magnífico, eso está muy bien, eso ya lo decía el artículo 5 bis, ¿verdad? Sin necesidad de acuerdo previo de su junta de gobierno. ¿De quién? Pues del fondo de inversión, de la sociedad de inversión, del portafolio de inversión. Son cosas distintas, pues no se confundan a ese respecto. Y dicha organización se otorgará a las sociedades anónimas organizadas de conformidad con las disposiciones especiales. ¿A quién se les va a otorgar la autorización? No dice que a los fondos de inversión, dice claramente el artículo 8 que a las sociedades anónimas, ¿verdad? Y no dice a las sociedades anónimas denominadas, no, a las sociedades anónimas. Por lo tanto, la ley se debe de seguir llamando Ley de Sociedades de Inversión, no de fondos de inversión. A ese respecto, bueno, pues esas deberán estar organizadas de conformidad con las disposiciones especiales o especializadas. Hay que tener cuidado que se continúen en el presente, que se contienen en este ordenamiento legal, ¿verdad? Y lo no previsto en este ordenamiento legal, pues siempre vamos a estar, ¿a qué creen? Pues a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Conclusión: Ley de Fondos de Inversión o Ley de Sociedades de Inversión. ¿Ustedes qué opinan? Para mí, la sociedad de inversión, llamada hoy Ley de Fondos de Inversión, en realidad, al ser una sociedad anónima y al otorgarle el permiso a una sociedad anónima, pues estamos ante la presencia de verdaderas leyes de sociedades de inversión. Y a ese respecto, bueno, pues característica: requiero de uno o más sujetos para que sea sociedad, pues estamos en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué creen? Que no. Podemos hacerlo en forma a lo que algunos mercantilistas le llaman unipersonal o sociedad de acciones simplificadas, las famosas SAS por su acrónimo. Tengan mucho cuidado, sean muy estudiosos y a ese respecto pues siempre sean muy precisos, atiendan a la semántica, atiendan a la sintaxis, adviertan los signos de puntuación, que mucho podrán advertir y aprender a ese respecto. Por último, nos vamos con el artículo 8 bis de la misma legislación, de la que ya vimos que pues esa legislación de fondos de inversión. En realidad también el artículo 8
esto nos refiere a lo que ya afirmé hace un momento, y esos fondos de inversión se constituirán por un solo socio fundador. ¿Qué quiere decir esto? Que no requiero de dos socios, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo son sociedades? Pues así la modernidad, así las novedades a partir del 2014. Desde luego estamos copiando una figura en los Estados Unidos con la que muchos hicieron grandes negocios, y desde luego, pues, ¿cuál es la característica? ¿Ante quién lo voy a hacer? Pues ante la comisión. ¿Y qué requiero que haya acta constitutiva? No. ¿Y estatutos sociales ante notario corredor público, sí o no? Pues ustedes lo van a investigar porque ustedes son muy estudiosos a ese respecto, ni tampoco requiero de una inscripción en el registro público del comercio. Por el momento, bueno, pues agradezco su atención, y no dejen de leer el capítulo 2 respecto de la organización de los fondos de inversión, y como una excepción a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, pues van a advertir que no va a contar con una asamblea de accionistas, no va a contar con un consejo de administración, no va a contar con un comisario, y las funciones pues las van a encontrar en los artículos 181 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y así verán que hay algo diferente, que hay algo novedoso, que hay algo con lo que pueden instrumentar y realizar actividades. Así que cuando vean en un currículum, hoy es creador de varios fondos de inversión, pues que no los sorprenda, ¿verdad? No se queden con los ojos abiertos, con los ojos cuadrados, porque en realidad pues esto parece que puede resultar ser muy sencillo. Y a ese respecto, bueno, pues yo me despido de ustedes. Por favor, denle like, por favor, compartan, y motívenme y motívense, y aprendamos juntos, porque con sus críticas yo aprendo. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, y puedan el día de mañana, esa es mi esperanza, hablar con precisión. Estoy para servirles. Que pasen muy buena noche.